Bueno, primero agradecerles a la Fundación Cornelia de Lange, Colombia, a la Fundación Internacional, porque pienso que siempre ha sido el propósito poder acompañar a las familias, poder acompañar estos procesos de atención, sobre todo desde un enfoque integral. Por eso me encanta que este espacio lo estemos compartiendo en este momento con la doctora Erika Torres, porque definitivamente lo más importante para comprender, pero también para ayudar a orientar y tener pautas sobre cómo manejar la conducta en la vida cotidiana y en los diferentes entornos, es muy importante hacerlo desde un enfoque integral. En la primera parte de lo que les quiero compartir, porque este es un tema que es bastante amplio, pero el reto es poderles dejar como algunos tips que les pueda ayudar en este tiempo, especialmente que estamos pasando debido pues a los cambios que han habido en la salud en Colombia, sobre todo por la escasez de medicamentos, por la falta de oportunidad en la atención con los especialistas, en la asignación de citas y en cómo se ha visto afectado este panorama que tenemos en Colombia con relación al tratamiento, digamos, que se llama convencional. ¿A qué le llamamos convencional? A los tratamientos que se hacen a través de fármacos o medicamentos, a través de las terapias y de la atención especializada. Entonces, en la primera parte les voy a compartir lo que puede ayudar a comprender por qué las dificultades de comportamiento, especialmente en los niños, niñas, adolescentes y adultos con síndrome de Cornelia de Lange, pero como muy bien lo titula la conferencia, seguramente también nos va a permitir entender en personas que tienen un diagnóstico similar. ¿Por qué se pueden dar los trastornos del comportamiento? Bueno, hay que entender inicialmente para poder comprender que los síndromes, las enfermedades de origen genético, las condiciones que tienen una condición de multidiscapacidad, de polienfermedad, que tienen una condición de base neurológica que puede incluso, por eso se llama síndrome, porque puede afectar diferentes sistemas, incluyendo lo que tiene que ver con el funcionamiento neurológico, nos puede ayudar a entender que esa base orgánica, digamos esa configuración neurológica, hace que puedan haber trastornos de aprendizaje, trastornos del comportamiento e incluso en algunos casos trastornos neuropsiquiátricos que pueden ya afectar la calidad de vida, la inclusión, la participación y lo que llamamos la funcionalidad en la vida diaria y verse comprometido la calidad de vida y bienestar integral, no solamente de la persona que tiene la condición o el diagnóstico, sino también del entorno familiar. Es muy importante entonces desde allí comprender que el desarrollo en cada personita que tiene una condición como el síndrome de Cornelia de Lange u otros síndromes que cursan con características clínicas similares, se entiende en que el neurodesarrollo, lo que se llama el desarrollo en los primeros momentos de la vida, se ve afectado. Seguramente en su parte sensorial, en su desarrollo motor, en su desarrollo del lenguaje, incluso en el aprendizaje, en la relación con los demás. Y esta imagen me gusta mostrarla para poder entender que en los primeros días de vida se espera que ese desarrollo que va de la mano con el desarrollo neurológico y a lo que se le llama el neurodesarrollo, va tornando un curso que llamamos no está dentro de lo normal y que no se va dando dentro de los parámetros que se deben ir dando. Seguramente ustedes lo han vivido con sus hijitos o con sus hijitas, cuando han visto que se han demorado en hablar, que se han demorado en caminar, que se han demorado en socializar, en aprender. Y eso es lo que llamamos un trastorno en el neurodesarrollo, que hace que aparezcan ciertas características clínicas que se convierten incluso en dificultades para la familia para poder manejarlo, como son los trastornos del comportamiento. Quiero llamar la atención de ustedes sobre esta imagen en donde nos ilustra y nos explica
por qué son importantes los primeros años de vida. Quizás aquí ustedes podrán hablar de niños de 5 años, de 3 años, de 4, unos más grandes o ya en la adolescencia, otros en la adultez, pero es importante en retrospectiva ver que esos primeros años de vida son muy importantes para el desarrollo neurológico. Y seguramente ustedes le dedicaron, a los que ya tienen sus niños más grandes, un buen tiempo de atención terapéutica en esos primeros años de vida, porque así lo recomendaron los profesionales que en su momento hicieron la atención. Esos primeros años de vida nosotros le llamamos ventana de oportunidades. ¿Por qué se le denomina así? Porque es el tiempo ideal para el diagnóstico, pero también para la intervención, porque se está dando todo lo que se llama, y les explicaba que hace parte de lo que es el neurodesarrollo, es decir, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo motor, el desarrollo de la cognición, el desarrollo social y todo lo que prepara la vida durante el resto de años de vida y durante las demás etapas de desarrollo. Entonces, para ir comprendiendo qué es lo que puede explicar un problema de comportamiento y cómo poderlo gestionar y regular, es importante entender que en los síndromes, en las condiciones genéticas como el síndrome de Cornelia de Lange y otros diagnósticos similares, hay unas condiciones de base que nosotros llamamos orgánicas, que lo puedo explicar en esta imagen. Creo que se está viendo, ¿verdad? Trastornos del comportamiento, ¿sí? ¿Se está viendo? Correcto, sí, okay. señora. Entonces, hay unas condiciones particulares que pueden ayudar a comprender esas dificultades de comportamiento como el trastorno del sueño, los problemas gastrointestinales, un dolor crónico que pueda darse por diferentes razones que ahora les voy a explicar. También les hablaba que parte de lo que puede suceder durante el desarrollo en los primeros años de vida puede generar una discapacidad por un retraso en la maduración neurológica y que puede ayudarnos a entender por qué un trastorno del lenguaje, por qué un trastorno motor, por qué un trastorno neurosensorial e incluso por qué diferentes comportamientos que se podrían ser muy similares a lo que se llama el autismo, ¿sí? Muchas familias nos dicen, ay, pero es que me han dicho que mi hijo o mi hija tiene autismo, pero no necesariamente es un autismo como el que conocemos clásico, sino que son comportamientos que pueden estar asociados a una condición cognitiva, a una discapacidad intelectual o a algo relacionado con el desarrollo neurológico. Entonces son más características de comportamientos de autismo que cursan, digamos, con estas condiciones. Entonces, veamos cuáles son esas características que seguramente ustedes han observado en sus hijos y en sus hijas en el transcurso de la vida. A eso es lo que llamamos trastornos del comportamiento. Los trastornos del comportamiento en el síndrome de Cornelia de Lange o en otros síndromes como el síndrome de Prader-Willi, como el síndrome de Noonan y otras condiciones de base genética tienen características muy similares que pueden explicarse por un funcionamiento inmaduro de lo que se llaman las funciones ejecutivas, que son las funciones que están asociadas a la parte frontal y prefrontal de la corteza cerebral y se caracterizan porque tienen alteraciones conductuales que a veces no podemos entender y comprender y que se nos hace difícil manejarla durante la vida cotidiana. A eso es lo que se le llama un trastorno conductual, neurocomportamental o neuropsiquiátrico. Entonces, seguramente ustedes han visto en sus hijos y en sus hijas o en su familiar que son personitas que de pronto pueden tener explosiones de ira, que son impulsivos, que pueden tener conductas repetitivas, ansiedad, que pueden de pronto tener baja tolerancia a los cambios, que pueden tener lo que les decía hace un rato, de pronto conductas muy similares al autismo y varias características que incluso se manifiestan de manera diferente en cada persona y hay que entenderlas también de manera diferente en cada una. Entonces, seguramente ustedes han visto que una crisis conductual
aparece así como lo explica esta imagen donde está la flechita roja y como esa curva. Entonces seguramente el niño, la niña, el adolescente o el adulto está tranquilo, está en una condición, digamos, de normalidad, como que está viendo televisión o está comiendo o está en el centro comercial y de repente aparece la crisis y aparece la reacción y aparece la oposición y el llanto incontrolado y no sabemos qué hacer en ese momento. Y es un cambio súbito, como que pasa de estar tranquilo a estar en un pico de crisis, por eso se llama crisis, de un cambio extremo que se nos hace difícil en ese momento manejarlo. Seguramente ustedes todos lo han vivido en algún momento, unos con más frecuencia, otros de pronto con una frecuencia más extendida en cuanto al tiempo, en cuanto a intensidad, en cuanto a duración. Hay unos niños y niñas que logran mantener la calma más pronto y otros que duran más tiempo en esa crisis. Entonces, ¿cuáles son esas particularidades que para comprender los problemas de comportamiento debemos tener en cuenta? Podemos tener aquí 20, 30, 40 niños, niñas o adolescentes o adultos con síndrome de Cornelia de Lange, pero cada uno tiene unas condiciones particulares, así tengan el mismo diagnóstico. Por eso es importante estar atentos a esas diferencias, a esas particularidades, para poder comprender y para poder hacer el manejo. Hay algo muy importante que pasa especialmente en las causas genéticas de estos síndromes, y es que se altera lo que se llama la neurofisiología del sueño. La mayoría de las personitas que tienen estas condiciones tienen trastornos del sueño y se ha estudiado mucho acerca de la correlación estrecha que hay entre el trastorno del sueño y el trastorno del comportamiento. Casi siempre estos trastornos comienzan una manifestación muy temprana en la primera infancia y pareciera que esa neurofisiología del sueño se va organizando en el tiempo con la madurez neurofisiológica y se va dando con menos recurrencia en los adultos. Pero cuando sucede en la primera infancia se hace un poco más difícil porque los niños reaccionan con llanto, no tienen como tanta voluntad consciente de cómo controlarse, de cómo regularse, y es el entorno el que debe ayudar a regular esta situación. Está presente en un 60% de los pacientes que tienen estas condiciones y se puede caracterizar por insomnio, por apneas de sueño o por hipersomnia diurna, que es la incapacidad de mantenerse alerta o vigilante durante el día. Entonces, eso hace que la persona mantenga todo el tiempo como en una condición de somnolencia, a veces incluso asociado también al manejo farmacológico. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un trastorno del sueño que es una causa orgánica? Pues pasa que afecta el comportamiento y el estado emocional. Imagínense que si por lo regular a nosotros nos afecta no dormir bien el día anterior, el otro día nos levantamos cansados, nos levantamos irritados. Ahora imagínense un niño que tiene múltiples condiciones que afectan su calidad de vida y su bienestar. Hay otra condición importante que debemos tener en cuenta para comprender por qué los problemas de comportamiento, y esto es muy común en el síndrome de Cornelia de Lange especialmente, y es la relación que hay entre el dolor y el comportamiento. El dolor gastrointestinal, el dolor dental por las afectaciones que son muy comunes en el desarrollo, digamos, de todo lo que tiene que ver con la formación dental. También con las infecciones causadas por las infecciones de las vías urinarias, de las vías respiratorias, el reflujo gastroesofágico, las enfermedades osteomusculares que también se presentan en la mayoría. Y esto hace que por la capacidad limitada para comunicar dónde sienten el dolor, por estar afectada esa capacidad de percibir conscientemente el dolor, pues pueden tener manifestaciones de trastornos graves del comportamiento. Entonces es muy importante que los especialistas valoren con escalas objetivas del dolor, porque no hay una forma
distinta de valorarlo objetivamente, se puede identificar cuál es la causa del dolor, porque recordemos que muchos no pueden manifestarlo por la capacidad limitada para comunicar el dolor. Y casi que los papás le dicen a uno, yo sé cuando algo le está pasando, ustedes son supremamente observadores, conocen muy bien a sus hijos y eso es muy importante, tener la capacidad de identificar esas señales corporales para poder ubicar la fuente del dolor. Otro de lo que puede ayudar a explicar por qué el dolor, el trastorno del comportamiento, son los trastornos neurosensoriales. Recordemos que los niños, niñas, adolescentes y adultos con síndrome de Cornelia de Lange especialmente pueden tener alteración en la percepción sensorial de los sonidos, de las texturas, de todo lo que hay en el ambiente y pueden tener una hiperrespuesta o una hiporrespuesta frente a un ruido fuerte, el ruido de la licuadora, cuando abre la puerta, sonó el teléfono, el perro que ladró o alguien que gritó. Y ante esto, ante esta sensibilidad inusual, y esta sensibilidad, digamos que los lleva a sentirse irritables, lo que para nosotros puede ser un sonido, para un niño con Cornelia de Lange puede ser un ruido fuerte, estridente, que lo puede llevar a tener alteraciones en el ánimo o en el comportamiento. Recordemos que muchos tienen alteraciones visuales, táctiles, auditivas, que tienen esa percepción de las sensaciones afectadas y eso es lo que puede muchas veces ayudar a explicar por qué las autoagresiones o por qué una respuesta determinada ante ciertos estímulos del ambiente. Sé que seguramente con la doctora Erika vamos a entender un poco más esta parte, pero también hay una estrecha relación entre los problemas de comportamiento y la limitación para comunicarse, como se los venía explicando en las anteriores diapositivas. Como hay una limitación para comunicarse verbalmente por las características del desarrollo del lenguaje, por las características de la dificultad para comprender el lenguaje y para expresarse a través del lenguaje oral en la mayoría, esto hace entonces que no puedan comunicar de una manera funcional en el día a día qué les está doliendo, cuál es el deseo o la necesidad que tienen en ese momento, qué les está ocasionando una alteración. Es difícil para ellos poder comunicarse, se sienten muchas veces con frustración porque se sienten incomprendidos y eso hace entonces que esos problemas de comportamiento se puedan hacer más difíciles de manejar. Entonces, este es algo general, sin embargo, cuando estudiamos cada particularidad, cuando somos observadores de cada condición, de cada persona en su individualidad, seguramente podemos encontrar otras variables, pero la generalidad y lo común es lo que acabamos de ver para poder comprender a qué se deben estas alteraciones. Entonces, quiero hablarles un poquito acerca de cuáles son estos aportes, estas orientaciones importantes a tener en cuenta para el manejo integral. Recordemos lo que decíamos al inicio de la charla y es que es muy importante la atención multidisciplinaria, la atención de todos los especialistas que nos puedan ayudar a generar condiciones de bienestar que nos puedan ayudar a tener o a identificar qué es lo que puede estar pasando en determinado momento del desarrollo, si hay una alteración orgánica, si hay un problema gástrico, si hay un problema dental, si hay un problema nutricional, si hay un problema metabólico, cognitivo, psicológico, psiquiátrico. Y también muy importante lo que hacemos los terapeutas, porque ayudamos precisamente a que se vayan superando ciertas dificultades o se vayan manejando para que le demos lugar a la funcionalidad en la vida cotidiana. Entonces, muy importante la intervención de todos los especialistas que pueden participar. Y sé que a ustedes hay algo que les está preocupando especialmente en este momento y es lo que tiene que ver con el manejo farmacológico, que es el manejo convencional. Sé que algunos tienen otras condiciones asociadas al síndrome como episodios de convulsión, con problemas de comportamiento, problemas psiquiátricos, problemas de ansiedad.
Sé que ahora en Colombia hay dificultades con el acceso a los medicamentos, sé que es una preocupación para todos y por eso precisamente el interés de poder ahora escuchar un poco sus inquietudes al respecto, porque aunque pienso que el manejo farmacológico es muy importante, hay otras alternativas de tratamiento y otras alternativas de manejo que hay que tener en cuenta también y que pueden ser no reemplazo del manejo farmacológico, pero sí pueden ayudar a que se vaya controlando y se vaya volviendo más funcional el manejo sin que necesariamente haya dependencia de las medicinas que ayudan a regular estos problemas. Esto a veces genera un poco de controversia porque sé que en algunos casos es definitivamente la única opción, pero como profesional siempre he pensado que hay otras opciones que es importante también tener en cuenta. Sobre todo cuando nos vemos enfrentados a las situaciones como las que ahora estamos viviendo en Colombia, que hace parte pues como de la crisis del sistema de salud y que muchas veces estas otras alternativas tendríamos que seguramente tener otro momento para hablar de cada una de ellas, pero a mí sí me gusta siempre con las familias contemplar estas otras posibilidades no convencionales y que tienen que ver más con lo que hacemos los terapeutas en las salas de terapias. Cuando nos especializamos en alguna de estas terapias que puedan ayudar a dar orientaciones y pautas de manejo en casa que puedan ayudar frente a la ausencia de pronto del manejo farmacológico a que las dificultades de comportamiento puedan verse manejadas. Están las terapias de neurofeedback, seguramente algunos de ustedes las han escuchado, que tiene que ver con electroestimulación encefalográfica y ayuda a que el cerebro haga una reorganización para que esas percepciones sensoriales, esa organización de los estímulos neurológicos que ayudan a regular la conducta vayan madurando y vayan teniendo una estimulación que ayuda a tener un mejor funcionamiento. Es no invasivo y ha demostrado muy buenos resultados en personas con autismo, con síndromes como el Cornelia de Lange, síndromes como el síndrome de Prader-Willi y otros síndromes que tienen de base un trastorno del comportamiento. Ya incluso hay evidencia científica. Muchas veces los papás me preguntan por algunos métodos no farmacológicos y me dicen que yo qué pienso de esos tratamientos. Yo siempre les respondo que los tratamientos para saber qué tan efectivos pueden ser para una persona, primero hay que centrarse en las características individuales de cada paciente. Y segundo, siempre ver que haya evidencia científica que demuestre la efectividad de ese tratamiento, que haya una publicación de un artículo, que haya un estudio que esté avalado por un método científico. Las terapias de estimulación sensorial me encantan cuando los terapeutas que han desarrollado esta especialidad pueden conjuntamente con los psicólogos, los neuropsicólogos, los terapeutas de lenguaje, el terapeuta ocupacional, porque ayuda precisamente a organizar esa dificultad sensorial y perceptual que muchos niños tienen y ayuda a regular mucho el comportamiento. Entonces, esta es una de las terapias que yo recomiendo mucho. También los neuropsicólogos hacemos terapias para ayudar a regular todo lo que tiene que ver con el manejo de las funciones ejecutivas que les explicaba hace un rato, las funciones que tienen que ver a nivel neurológico con el comportamiento. La musicoterapia también ha demostrado mucha efectividad en el manejo del trastorno del comportamiento porque es un estímulo sensorial agradable, motivante y que la mayoría de los niños sienten agrado hacia estos estímulos y ya las neurociencias han mostrado que también ayudan al manejo del comportamiento. Como les decía, estos son generalidades, pero seguramente tendríamos que hacer un encuentro solamente para hablar de cada uno porque es mucho más extenso, pero el mensaje es decirles que yo soy de los profesionales que creo que la única alternativa de tratamiento no es el manejo farmacológico. Pueden haber otras alternativas que pueden coadyuvar al manejo farmacológico y casi que volverse una alternativa que puede minimizar la dependencia de los medicamentos. También estoy convencida como profesional que es muy importante la intervención con la familia. Creo que es tan importante
ayudar al cuidador a ganar habilidades para que en el día a día, que es mucho de lo que hacemos a través de la Fundación de Educación con los Padres, de ayudarles a que adquieran esas herramientas en el día a día, para que la familia se vuelva ese entorno protector, ese entorno seguro, ese entorno resiliente, que sepa qué hacer en momentos en los que hay crisis, en los momentos en los que, por ejemplo, hay una situación que esté afectando el bienestar y la calidad de vida de los niños y las niñas. Entonces, cuando se adquieren esas habilidades en el cuidador, podemos tener herramientas en la vida cotidiana que nos ayude a generar cambios para el control y la regulación de la conducta. Pienso que también es muy importante, especialmente, tener la conciencia de la salud mental del cuidador. Muchos cuidadores seguramente por esas condiciones complejas como la hospitalización, un momento de crisis, un momento de enfermedad, un momento de problemas económicos, de problemas familiares, empiezan a tener problemas de salud mental o en su condición emocional. Y eso hace que se complique mucho más el tema de la regulación y el manejo de la conducta. Entonces, invitarlos y motivarlos, lo que siempre hacemos en los encuentros con las familias, a pensarse como cuidadores, a pensar en cómo están durmiendo, cómo está su bienestar, cómo está su salud, cómo están esos factores protectores que les pueda ayudar a ustedes tener las suficientes condiciones físicas, mentales y emocionales para poder brindar el cuidado, porque si ustedes no están bien, eso se va a ver reflejado también en cómo funciona la familia, en cómo funciona la comunicación, en lo que le están transmitiendo a sus hijos. Si usted está estresado, si usted está estresada como cuidador, si tiene una carga emocional alta, si tiene un dolor, si tiene un mal bienestar, eso lo va a percibir también el niño o la niña que está bajo el cuidado de ustedes. Entonces, es muy importante poder tener conciencia en el día a día de cómo se cuidan ustedes para poder cuidar y para poder estar preparados en momentos de crisis y poder estar más resilientes, más fuertes para poder sobrellevar esas situaciones a veces de difícil manejo en el día a día. Y ya para ir finalizando, porque lo más enriquecedor va a ser poder escucharlos a ustedes y darle paso a la doctora Erika, que seguramente va a complementar mucho como este trabajo integral que estamos haciendo. Quiero darles algunas orientaciones prácticas que pueden ayudarles en el día a día a controlar y regular esa conducta de difícil manejo. E incluso más que controlarla, pienso que anticiparse a eso que puede llegar a ser un problema de comportamiento. Yo soy más defensora de eso, no de intervenir en la crisis, sino de anticiparse y ayudar a que haya menos episodios de crisis, sabiéndose adelantar a lo que puede llevar a una crisis. El primer tip o la primera orientación que les quiero dar, porque hay muchas también y seguramente esto nos daría para tener otros encuentros donde hablar de cada uno, pero hoy les voy a dar algunas pautas para que ustedes se vayan pensando como en esas que pueden poner en práctica. Yo les hablaba hace un rato que hay unas condiciones orgánicas que pueden llevar a trastornos del comportamiento. Si ustedes logran identificar junto con los médicos, con los especialistas, con los terapeutas, con la observación que ustedes hagan de esas señales corporales de sus hijitos, seguramente van a poder identificar cuándo está sintiendo un dolor, cuál es la fuente del dolor, que puede ser un detonante de causa orgánica que pueda llevar a crisis de comportamiento repetitivas. Por ejemplo, si ustedes saben que el estreñimiento es frecuente, que es una condición que se ha vuelto crónica, que el reflujo es una condición que se ha vuelto crónica, repetitiva, que toda la parte gástrica ustedes sienten que no está funcionando bien, hay que atender esa señal corporal, hay que darle manejo, hay que hablar con los especialistas para mirar cómo se puede ayudar a mejorar esa condición. Si ustedes ven que hay trastornos del sueño, que hay insomnio, que los niños no duermen bien, que se despiertan mucho tiempo en la noche, hay que evaluar qué está pasando con el sueño, trabajar con los terapeutas y los profesionales que puedan ayudar a organizar esas pautas, esa higiene de sueño para ayudar a organizarlo.
Trabajar de la mano con el especialista para mirar por qué puede presentar un problema dental. Con los especialistas para identificar si están funcionando bien sus vías urinarias, sus vías respiratorias, es decir, mirar cómo controlar al máximo lo que puede orgánicamente estar generando un dolor. Si logramos identificarlo o lo descartamos, sabemos entonces que vamos a identificar otras posibilidades. Hay algo muy bonito que siempre manejamos en la regulación de la conducta y es poder identificar cuáles son esos intereses de los niños, niñas, adolescentes o adultos, qué los motiva, qué les gusta. Siempre tenemos algo que nos motiva, algo que nos hace sentir bienestar y a eso le llamamos un estímulo potente, algo motivador que nos ayuda a desviar como ese momento de crisis y a centrar nuestra atención o la atención de esa personita que está en un momento de sensibilidad emocional, de cambio conductual, para que centre su atención en otra, visualmente, auditivamente, en otro estímulo que lo haga direccionar esa conducta hacia otro nivel de atención. Esto usualmente funciona muy bien, que ustedes hagan una lista de los juguetes preferidos, de lo que más le gusta comer, de lo que más le gusta ver en televisión, del juego que más le gusta, la canción que más le gusta, para que en esos momentos de crisis ustedes dirijan esa atención que está centrada en llorar, en la irritabilidad, en lo que le molestó, hacia ese estímulo que le agrada y que le genera bienestar. Eso es como sacar, digamos, debajo de la manga eso que no sabemos qué efecto va a tener, pero que cuando empezamos a conocer y a ensayar a ver qué nos da resultado, nos damos cuenta que justo esa canción que escuchó ayuda a tranquilizar, que justo ese juguete que vio le ayuda a tranquilizar y a centrar esa atención hacia otro estímulo. Número 3, anticiparse. Es mejor anticiparse y prevenir la crisis conductual que esperar a que ocurra la crisis. ¿Qué pasa unos minutos antes? ¿Qué pasa antes de la crisis? Seamos observadores de esas señales. Ellos siempre nos dan señales. Ellos siempre nos muestran qué va a pasar si de pronto no le comuniqué antes que vamos a apagarle el televisor porque vamos a ir a comer. Como no habla, como no se comunica, creemos que me entiende y le voy apagando el televisor sin darle una instrucción antes o una indicación antes y de una le cambio la actividad al momento de la comida o del baño o de salir para el centro comercial o de salir para la escuela. Entonces, siempre, siempre anticiparse, informar, comunicar qué es lo que va a pasar, qué cambio vamos a hacer, qué es lo que sigue en la rutina. Así de esa manera seguramente va a estar el niño, niña, adolescente, adulto más preparado y va a evitar que haya un estallido de una crisis conductual. Esto es lo que yo le llamo PAI, que es prevenir, actuar, pero también entender con empatía. Un poco lo que les decía hace un rato. Los niños nos muestran señales incluso con el cuerpo. Muchas veces ellos nos muestran con gestos, algo que les incomodó, algo que les molestó, la marquilla en la ropa que les está molestando, un sonido, algo en el ambiente, algo que de pronto cambió en la rutina. Entonces, estar siempre muy atentos y muy observadores a qué es lo que hace que detone ese momento de crisis conductual ayuda mucho. Ponerse como en los zapatos de los niños, entender con empatía qué puede estar pasando. Sé que seguramente ahora también lo van a conversar con la doctora Erika y es la importancia de la comunicación. Es mirar qué podemos hacer en casa de manera práctica, de manera funcional, para que los niños se puedan comunicar con nosotros, para que ellos con señas naturales, si es que no puede tener una comunicación verbal, ¿cómo nos puede decir que le duele algo? ¿Cómo nos puede decir que quiere comer? ¿Cómo nos puede decir que quiere dormir? ¿Que quiere alcanzar un juguete? ¿Que quiere cambiar de actividad? Que esa necesidad, ¿cómo la puede comunicar para que la comunicación sea más funcional? Cuando el entorno familiar, escolar o terapéutico es un facilitador de la comunicación,
está demostrado que los problemas de comportamiento pueden minimizarse de manera importante. Gestionar las emociones. El título de esta conferencia, de este encuentro, dice gestionar. Entonces, cuando entendemos, comprendemos y gestionamos, podemos actuar y podemos lograr tener mayor control de las situaciones. Si usted como cuidador, como cuidadora, gestiona sus propias emociones, gestiona su propia ansiedad, su propia frustración, su propia impotencia, su propia irritabilidad, que a veces ese día a día por las cargas que tenemos los adultos, si logramos ser conscientes de esas emociones que podemos estarle transmitiendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, seguramente eso va a ayudar también a tener un espacio de contención, de seguridad emocional, de estabilidad, de equilibrio. Yo sé que no siempre se puede dar así. Yo sé que las familias viven situaciones complejas, que en el día a día, por las cargas que cada uno tenemos, a veces las familias no hay ni siquiera tiempo para pensar, ¿no? A veces muchos cuidadores le dicen a uno en consulta, es que yo no tengo tiempo ni siquiera para mí, ni siquiera para sentirme cansado o cansada. Yo no tengo derecho a sentirme cansado, yo no tengo derecho porque si yo me canso, entonces, ¿quién hace todo lo que hay que hacer en la casa? Entonces, cuando gestionamos conscientemente nuestras emociones, podemos estar un poco más preparados para esas situaciones que puedan ser difíciles de manejar. Este me gusta mucho y es el que yo llamo el gran acuerdo de familia, porque definitivamente si no estamos todos en acuerdo con relación a las normas, a la autoridad, a la disciplina, a los hábitos, a las rutinas, a la organización del día a día para que sea más funcional, es difícil regular la conducta. Si papá dice una cosa y mamá dice otra, y la abuela dice otra, y el tío otra, si mamá le gusta que el niño coma verduras, que coma frutas, pero resulta que otro de los familiares prefiere darle mecato, dulces, helados, incluso como premio o como consecuencia positiva ante un cambio de comportamiento o para regular la conducta, eso hace que el niño no tenga claro cómo actuar, en qué momento determinado reaccionar frente a ciertas situaciones. Entonces es muy importante la comunicación entre quienes participan en el cuidado de los hijos y de las hijas que tengan estas condiciones, estos diagnósticos, porque con una personita que no esté dentro de la dinámica, de la norma, de la disciplina y de esos acuerdos, no es posible hacer una modificación de una conducta, ni es posible que esa conducta se instaure, que se aprenda y que se vuelva como algo de la vida cotidiana. Entonces, es muy importante la comunicación con ustedes. Las mamitas muchas veces me dicen, lo que pasa es que yo digo una cosa y el papá hace otra, o la abuela hace otra, o el abuelo hace otra. Entonces, eso genera desequilibrio y no ayuda para que las conductas se vayan organizando y se vayan madurando de acuerdo como a lo que esperamos. Entonces, es muy importante ya para finalizar y es que, número uno, las alternativas terapéuticas no convencionales, no farmacológicas, como las que les mencioné, no reemplazan los tratamientos farmacológicos. Sin embargo, yo estoy convencida de que el tratamiento farmacológico no es la única opción, que hay que tratar de mirar otras alternativas que puedan coayudar a la efectividad de los tratamientos terapéuticos y farmacológicos. Y pocas veces de pronto las conocemos porque muchas veces los profesionales no se las planteamos a las familias, no las damos a conocer o porque de pronto no podemos acceder a estas posibilidades. Es muy importante siempre identificar cuáles son las necesidades individuales de cada niño, niña, adolescente o adulto. No todos tienen las mismas condiciones, las mismas necesidades, las mismas variables que están influyendo en un trastorno del comportamiento, como lo hemos visto. Entonces, por eso es muy importante poder conocer esas particularidades, esas variables individuales, esas necesidades individuales, para poder plantear cuáles son esas opciones que hay para poder volver más funcional la vida cotidiana de los niños con menos crisis de comportamiento, con mayor capacidad de independencia
y siempre de la mano con la familia y la red de apoyo. Bueno, estas son algunas imágenes, memorias de los encuentros que hemos tenido en otras ocasiones. Siempre muy agradecida por invitarme, por generar estos espacios. Creo que ojalá los pudiéramos hacer más seguidos porque sé que es un tema de mucho interés y un tema en donde casi que por cada tema que les compartí hoy tendríamos que hacer con un conversatorio, un encuentro, una charla. Y bueno, siempre agradecerles mucho por la disposición, por preocuparse por sus hijos, por su bienestar. Mi admiración profunda para ustedes como cuidadores, como cuidadoras, para los terapeutas que participamos en estos procesos, los educadores y bueno, espero que podamos seguir encontrándonos en otros momentos y ahora más al final entonces podemos conversar sobre las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias.